CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1314, Principios para tomar decisiones. Para iniciar, escuchemos segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 12 al 17. Asimismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Doctor, la toma de decisiones pues forma parte de la naturaleza de la vida Y del diario vivir. y muchas veces pues nos vemos con la incertidumbre de qué decidir. Y el día de hoy hablaremos acerca de una fuente absolutamente 100% confiable para tomar decisiones saludables en todo orden de la vida. Y qué importante, fíjate que Robert Tamasi que es uno de los que nos coordina todos los maná de lunes. Desde hace años. Y él es el que más nos ha enviado de su pluma y letra, muchos de estos maná de lunes. Y bueno, él dice que frecuentemente pues recibe notificaciones, cartas, mensajes en donde la gente pues, le agradece de muy diversas partes del mundo el que han tomado porciones especialmente basadas en la Biblia para la toma de sus decisiones. Fíjate que este maná de lunes, yo creo que rebasa el 1,000,000 de personas que lo están recibiendo, porque Sí, se ha creo que traducido por en mucho, muchos idiomas. claro. Se ha traducido al español, al alemán, al coreano, al chino, al húngaro, al francés, al italiano, al portugués, al holandés y recientemente al japonés. Ahora, aprovechamos aquí para dar nuestro más sincero agradecimiento a la gente que trabaja en el maná de lunes en español. Este texto llega en inglés a Torreón, México. Así es. Y el doctor Luis Cerviño, desde hace muchos años, Casi desde el principio. estamos hablando del que el principio fue por allá de 1999, lo traduce, es un hombre muy ocupado, es un doctor, y él abre su agenda para traducir todos los maná de todas las semanas desde hace muchísimos años, y esto es verdaderamente motivo de un agradecimiento ¿Cómo no? importante. Y gracias a Dios por ello. Parte también del maná se revisa acá en México, otra parte se revisa en Venezuela. Desde ahí, desde Venezuela se manda a muchísimos países, desde México se manda, y actualmente estamos coordinados con un equipo en España que también hacen parte del tema de publicaciones en redes sociales, de tal manera que esto que parece pues una meditación que alguien escribe, habemos muchísimas personas que estamos trabajando en ello, no solamente en la parte del texto, sino también, por ejemplo, ahora en la parte del audio. Se está grabando el maná de lunes aquí en México y desde aquí se está distribuyendo a diferentes países, por ejemplo, para mandarse a través de un medio como lo es el WhatsApp. Y y de veras ha sido de muchísima bendición. Ya ves personas que nos han dicho que una palabra de este maná de lunes ha transformado sus vidas. Ahora, regresando a lo que nos dice Robert Tamasi, él nos aclara que para finales de la década de los 70, él era editor de un periódico en el que se creía en Dios, pero en un sentido muy genérico. Sin embargo, si a él le hubieran preguntado en aquel entonces qué relevancia creía que tenía la Biblia para su trabajo o en su vida cotidiana, pues él probablemente hubiese respondido que
que no tanta. No mucha, te hubiera dicho. Dice, mi relación con Dios consistía en asistir a la iglesia una vez por semana y durante alguna crisis ocasional que parecía estar fuera de mi control, un frenético momento de oración pidiendo su ayuda, o de lo que me olvidé rápidamente de una vez pasó la crisis. O sea, pasa la crisis ya. O sea, básicamente lo que él decía es buscaba a Dios cuando estaba apurado, ¿no? Así es. Alguien decía, él no es cristocéntrico, es crisicéntrico, ¿verdad? Y tristemente mucha gente es así. El asunto está en que luego él se hizo editor y publicista de un periódico en otra ciudad y empezó a asistir a otra iglesia y aquí hubo un cambio. Fíjate, el cambio pues vino porque el pastor de esa iglesia donde él empezó a congregarse había sido reportero del periódico y le había dicho a él que podrían relacionarse de alguna manera. Y entonces él dice algo muy interesante. Él me ayudó para que yo entendiera que la Biblia es práctica y relevante en cada aspecto de la vida, incluyendo el trabajo y la vida política, la vida familiar, las finanzas, las relaciones, inclusive hasta la recreación. Y fíjate, él nos da aquí una probadita, por así decirlo, de lo que ha aprendido del libro de Proverbios a través de todos estos años. Y vamos a aprovechar esa sabiduría que Dios le ha dado a él para que nosotros podamos poner atención y poner en práctica algunos de estos principios. Y el primero de ellos es, Dios está interesado en guiarme a través de la Biblia para que yo tome decisiones en mi vida y en mi carrera profesional. Después de años de angustiarme por la dirección que debía tomar mi carrera, comprendí que Dios tenía un plan especial único para mí y que yo podía confiar en él para mejorar no solo mi carrera, a mi familia. ¿Y qué nos dice Proverbios 3, 5 y 6? Confía en el Señor de todo tu corazón. Ahí está la clave. Y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Estamos escuchando principios para tomar decisiones. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Continuamos, doctor, con el programa 1314. Con ese número y el título Principios para tomar decisiones, lo pueden encontrar quienes así lo deseen en nuestro canal de YouTube, el canal del programa Visión 2020. Qué importante lo que nos dice Tamas. Y la Biblia es actual, la Biblia es vigente, seguro, y la podemos utilizar para tomar decisiones tan prácticas como, por ejemplo, qué carrera estudiar y cómo comportarnos durante la carrera también. Y la segunda es Dios va a bendecir nuestros planes, de alguna manera. Fíjese, él dice, vez tras vez, he encontrado que cuando hago mis planes comerciales y personales con la intención de honrar a Dios, Él permite que logre mucho más de lo que yo puedo imaginar. Y mira lo que dice Proverbios 16:3, pon en las manos del Señor todas tus obras o todos tus planes. Dice, y tus proyectos se cumplirán. Ahora, hay otro pasaje ahí que me gusta mucho. Dice, pon tus planes ante el Señor. Dice, y Él va a enderezar, va a dirigir tus pasos. Pero otra versión dice, Él va a enderezar tus pasos en caso de que te saliste del camino. Porque al final del día aquí hay algo importante. El protagonista de la película de nuestra vida no debemos ser nosotros, sino Él. Porque Él es Dios. Esa es la esencia del asunto. Entonces, cuando nosotros estamos tratando de agradarlo a Él, estamos en el camino correcto. Ahora, Dios guiará nuestra vida y nuestra carrera.
Dios usará la palabra de Dios, o sea, es decir, Dios usará su palabra, la Biblia, para bendecir nuestros planes. Alguien lo puso así, no es que Dios bendiga nuestros planes, sino que nos conduce a los planes que Él bendice. Así es. Y otra es que Dios usará la Biblia, su palabra, para revelar cuáles son nuestros motivos. Mis motivos, esto es muy importante. A menudo, dice Tamás, y me pregunto, ¿qué estoy haciendo? Y estoy haciéndolo por las razones correctas. Cuando he orado aquí, cuando le he pedido a Dios, Él me ha ayudado a contestar esas preguntas honestamente. Y cuando ha sido necesario, hace las correcciones apropiadas si mis intenciones subyacentes están equivocadas. ¿Qué nos dice Proverbios 21:2? A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. Fíjate, eso me viene a la memoria la lectura bíblica que escuchamos al principio, donde Pablo le dice a Timoteo, pero tú persiste en lo que has aprendido y que te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las escrituras, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué nos dice ahí el versículo 16 y 17? Que toda la escritura es inspirada por Dios. Y luego nos dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y luego me sorprende lo que dice. Que es increíble lo que dice el 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está la clave. Al decir que sea perfecto, habla de que la Biblia es suficiente. ¿Seguro? Todo lo que necesitamos. Y que te va a preparar para toda buena obra. O sea, lo que vayas a hacer va a ser bueno. Ahora, Dios a través de la Biblia guía nuestra vida, bendice nuestros planes, revela nuestros motivos, pero también refrena nuestra lengua. Qué importante eso. Dice, yo siempre he tenido una tendencia de hablar antes de pensar. Yo creo que él no es el único, ¿eh? No, sin duda. Y he herido a mi familia, a mis amigos, a mis colegas en el proceso. Dios me ha enseñado que las más de las veces es más sabio no decir nada y esperar hasta que la emoción del momento haya pasado para poder responder más sabiamente. ¿Qué dice Proverbios 10:19, Edgar? El que mucho habla, mucho hierra. Así es. El que es sabio refrena su lengua. Y hay una última enseñanza aquí que él nos da, un último principio. Dios me enseñará, y esto es muy importante, Edgar, a ser humilde. La humildad. Él dice, pensamos a menudo en los fracasos y caídas personales como pruebas, pero una manera en la que los podemos llegar también a entender, o una prueba del carácter, es la forma en la que nosotros respondemos no ante las caídas, sino ante los éxitos. Fíjate qué importante. Allá en Romanos capítulo 5, dice que es muy interesante ver cómo Dios nos enseña a través del sufrimiento, dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos, una cosa, en la esperanza de la gloria de Dios, número 1. Pero mira la segunda. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Y la prueba, entereza de carácter. Y la entereza de carácter, esperanza, y una esperanza que no avergüenza. Volviendo al libro de Proverbios, el autor nos dice en Proverbios 27:21, la escritura señala, en el crisol se prueba la plata, en el horno se prueba el oro, ante las alabanzas el hombre. Se prueba el hombre. Entonces, la situación es interesantísima. ¿Qué es lo que revelan las pruebas, las dificultades? ¿Y qué es lo que revela el éxito? Sí, ambos vienen a revelar el carácter del ser humano. Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.